Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. Somos integrantes del grupo número 6. Estudiantes. María Yamileca Japevera, Sharo Denis Pacheco Baque, Katy Jacqueline Yagual del Peso, Yané Valencia Tortes, Caterine Galarza Quimí y quien les habla Margarita Donatella Suárez León. Bienvenidos a la unidad 4. Clase 6. La influencia de la filosofía en la práctica educativa. Tema 4.2. Aplicación de la filosofía de la educación en el aula. Ética de valores de la educación, la ética como base de la práctica educativa, promoviendo valores en el ambiente escolar. Bienvenidos. ¿Qué es la sociología de la educación y qué estudia? Es una rama de la sociología que se centra en el estudio cómo las instituciones educativas, los procesos de enseñanza y aprendizajes influyen mutuamente. Sus palabras claves: educación y sociedad. Tomando en cuenta los aspectos culturales, tecnológicos, políticos. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es su importancia? Aumentar la perspectiva educativa, fundamentar las prácticas del docente, entender las diversidades en el aula, enfrentar los desafíos actuales de la educación y promover el desarrollo profesional docente. Existen dos enfoques importantes, lo que es el funcionalismo estructural y lo que es la sociología marxista en la educación. Hablemos un poco del funcionalismo estructural. Este interpreta la sociedad como un sistema compuesto por distintas partes independientes, pero con un tema a favor, ¿ya? Para mantener lo que es la estabilidad y el equilibrio social. A diferencia de lo que es la sociología marxista de la educación, es una herramienta que se relaciona a lo que son los poderes del poder, a ver, que se relaciona a los poderes y las desigualdades sociales, habiendo conflictos de clases sociales, entre otros. ¿Pero qué nos abarca el funcionalismo estructural? Este nos abarca las diferentes partes de la sociedad que mediante el análisis estructurales y sociales funcionan en un solo conjunto para mantener lo que es el equilibrio y la estabilidad social. Los tipos de funcionalismo estructurales. Tenemos lo que son el clásico y el funcionalismo renovado. Emily Durkheim manifestó lo siguiente en lo que era dentro de la educación. Se amplía lo que es la religión, la estructura política, los grados del desarrollo y la ciencia y la industria. Y el funcionalismo renovado nos explica los actores que orientan las relaciones con diferentes objetos que clasifican estas clases sociales, lo que son físicos y culturales. Aportes de Durkheim en la sociología de la educación. La educación como función social y la división del trabajo. La educación, función social. Durkheim consideraba que la educación era una esencia de la sociedad, necesaria para la socialización del individuo y las transmisiones de su cultura. Y la división del trabajo, Durkheim vio que la educación como un mecanismo como para preparar a los individuos para ocupar roles de diferentes maneras, pero que especificaba en diferentes lugares de la sociedad. Aporte de Parsons a la sociología de la educación. Eh, Parsons creía que la educación era una sociedad que debería avanzar en función de los esfuerzos, las capacidades de los estudiantes. Pues así aquellos que se esfuerzan y aprovechan las oportunidades educativas, pueden llegar a alcanzar sus metas sin importar de dónde vengan, permitiendo la movilidad social.
que es la capacidad que tienen las personas para mejorar su posición en la sociedad a través del mérito. Tenemos también las críticas al funcionalismo estructural. Se le critica por enfocarse, además, presenta a los estudiantes como moldeados, sin darles la oportunidad de ser agentes de cambio. También se le critica por no tomar en cuenta los aspectos sociales, culturales y económicos de los estudiantes. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre las críticas al funcionalismo estructural? Bueno, yo opino en mi concepto de el funcionalismo estructural se ha recibido muchas críticas. Se le acusa también de enfoque histórico no considerado. Además, también se critica por su capacidad por no explicar el cambio social y además se le señala un sesgo conservador, justificado el estatuto. También por el conflicto inadecuado y su potencial como factor de cambio social. Finalmente se presentan muchos cambios lógicos como el problema lógico. Gracias, compañera. Sociología marxista de la educación. La sociología marxista de la educación sostiene que el sistema educativo, en lugar de igualar las oportunidades para todos, en realidad mantiene y refuerza las desigualdades sociales y también las relaciones de poder que ya existen. Pues según esta perspectiva, la educación prepara a las personas para ocupar los mismos roles sociales que tienen sus familias actualmente en la sociedad. Aportando a que las diferencias de clases se mantengan. Una pregunta para la sala. ¿Has notado alguna vez cómo el acceso a recursos educativos puede cambiar de una escuela a otra en diferentes comunidades? Bueno, compañero Yamile, sí, es evidente cómo cambia. Algunas escuelas tienen todo, mientras otras carecen de lo más básico. Esa desigualdad marca oportunidades de los estudiantes y refleja cuánto falta por mejorar. Gracias. Gracias. Tipos de sociología marxista de la educación. Ya, tenemos al marxismo clásico y el neomarxismo. El marxismo clásico, representado por Karl Marx y Friedrich Engels, se centra en la teoría de la reproducción social, que sostiene que la educación reproduce las desigualdades, ya que según ellos, la escuela prepara a los estudiantes para ocupar roles específicos en la sociedad de acuerdo a su clase social. El neomarxismo, representado por Louis Althusser y Pierre Bourdieu, llevaron la ideología de Marx más allá, pues hablaron del capital cultural, es decir, de cómo las escuelas no solo refuerzan las desigualdades de clase. Aportes de Karl Marx a la sociología de la educación. Tenemos la teoría de la reproducción social y la crítica a la ideología educativa. La teoría de la reproducción social. Según esta teoría, la educación no es neutral porque no representa las mismas o no da las mismas oportunidades de avanzar. Pues en realidad
prepara a los estudiantes para ocupar los mismos roles en la sociedad que sus padres. Crítica a la ideología educativa. Marx considera que la educación no es solo aprender a leer y a escribir, sino también es un espacio donde nos enseñan ideas de que tenemos que aceptar al sistema tal y como es. Por ejemplo, se nos enseña que el éxito depende solo del esfuerzo, lo que puede ocultar el hecho de que algunas personas tienen ventajas o desventajas debido a su clase social. Ya. Siguiente diapositiva. Ya. Para cerrar, hemos visto que tanto el funcionalismo como el marxismo ofrecen perspectivas importantes sobre el papel de la educación en la sociedad. Reflexionar sobre estos enfoques nos ayuda a cuestionar las prácticas y buscar maneras de mejorar el sistema educativo para que sea más equitativo y justo. Gracias. Yo tengo algunas preguntas, compañera. Para lo que es la sala. ¿Qué valores y normas creen ustedes que la educación actual está transmitiendo en nuestra sociedad? Buenas tardes, compañera. Bueno, la educación actual transmite una variedad de valores, como por ejemplo el respeto hacia los compañeros, la inclusión y la diversidad, que quiere decir el respeto a las diversas culturas, y sobre todo la empatía. Gracias. Otra pregunta. ¿Puede pensar un ejemplo de cómo la escuela contribuye a mantener la conexión social? Compañera, sí, buenas tardes. Por supuesto, la escuela juega un papel muy fundamental en mantener la cohesión social, al proporcionar igualdad de oportunidades y promover valores compartidos. Por ejemplo, la educación universal y gratuita. En muchos países la educación pública garantiza lo que a todos los niños, independientemente de su origen económico, puedan acceder a conocimientos básicos. La promoción de valores democráticos y ciudadanos, a través de materias como la educación cívica, ética, histórica. Fomento de diversidad e inclusión. Las aulas reúnen a estudiantes de diferentes culturas, como por ejemplo los indígenas, los que son los de mestizos, las personas de colores y también el espacio de integración comunitaria. Las escuelas organizan eventos, proyectos y actividades extracurriculares. Enseñanzas de habilidades sociales a trabajo en equipos, como por ejemplo la convivencia diaria. El aula ayuda a lo que es bastante a los estudiantes a desarrollar habilidades como colaborar y resolver conflictos. Movilidad social. Al preparar a los estudiantes para tener mejores oportunidades laborales, bueno, lo que es también lo que viene en las diferentes materias, lo que es también lo bilingüe. Eso también nos prepara mucho para poder proyectarnos en el futuro en un mejor trabajo. Estos elementos destacan como las escuelas solo educan en términos académicos, sino que también es un pilar muy fundamental para poder construir en sociedades cohesionadas, inclusivas y solidarias. Gracias. Para cerrar, hemos visto que tanto el funcionalismo como el marxismo ofrecen perspectivas importantes sobre el papel de la educación en la sociedad. Al hablar sobre estos enfoques, nos ayuda a reflexionar y a cuestionar las prácticas y también a buscar maneras de mejorar el sistema educativo para que sea más equitativo y justo. Aquí tenemos lo que es la misión. UCSE forma profesionales que aportan al desarrollo sostenible, a la solución de los problemas de la comunidad y promueve la cultura. Y eso es toda nuestra exposición. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.